Buen día, mi nombre es Franci Triviño. El día de hoy se nos ha convocado a realizar un debate acerca del libre comercio y la globalización. Nuestros invitados son la representante de la Organización Mundial del Comercio, Andrea Ladino, profesional en administración de empresas, quien se encuentra a favor de dichas prácticas. Y en contra están los activistas César Yate, profesional en estadística e ingeniería electrónica, y Hans Ateortúa, profesional en ingeniería ambiental. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Para iniciar, las reglas de nuestro debate son: iniciamos con una intervención general donde cada postura va a tener 2 minutos. Luego haremos una ronda de premisas para la cual cada postura tendrá 1 minuto 30. Estas son 5 posturas y con esto finalizamos con nuestras conclusiones. ¿Estamos todos de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Para iniciar, vamos a dar comienzo con la intervención general. ¿Cuál es su posición sobre el libre comercio y la globalización? Iniciamos con Andrea, por favor. Cordial saludo. Inicio mi intervención sentando las siguientes posiciones. La globalización es un fenómeno mundial que han generado procesos económicos, tecnológicos, políticos y culturales que dependen directamente de la velocidad en los canales de comunicación y que buscan la integración de las economías mundiales. La continua transformación, el surgimiento de las megatendencias, el crecimiento y los problemas que sufren las economías obligan a que se asuman retos que pongan al sector empresarial, a las naciones y economías en un alto nivel para competir e ir a la vanguardia. ¿Listo? Damos continuación con la siguiente intervención. Buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. Con relación a lo que dice la compañera Andrea, yo estoy de acuerdo que la globalización es necesaria para el desarrollo de los países, en fin de buscar que la pobreza se reduzca. Sin embargo, la manera como se está manejando por los gobiernos creo que no es la más adecuada. Vemos ejemplos de países que después de que han seguido las recomendaciones de entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que buscan que la apertura económica y la globalización sea una de las premisas para la mejora de la riqueza en los países, los resultados no han sido muy satisfactorios. Países como Haití, como Nicaragua, Argentina, inclusive lo que se vio en la parte asiática, los países asiáticos, donde se adoptaron medidas de globalización para mejorar los indicadores, los resultados no fueron los más positivos y esos países perdieron la posibilidad de tomar decisiones políticas y de soberanía a partir de las decisiones o de las requisiciones o solicitudes que hacían estos organismos. Entonces creo que la globalización es importante, pero la manera como se está manejando no es la más adecuada para los gobiernos. Ok, muchas gracias. Continuamos con la otra intervención, por favor. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la globalización. La globalización es un proceso depredador que suprime lo que no genera valor económico. Lo que se entiende como un eslabón débil de la red comercial es eliminado por las teorías económicas, ya que la globalización y el libre mercado son unas visiones netamente de generar riqueza. Para dar un ejemplo, actividades que son menos eficientes, como por ejemplo, si yo estoy haciendo telas de manera manual, generando empleo en los campesinos, generando un desarrollo sostenible, pero alguien pone una fábrica con la cual puede generar más telas, puede hacerlas un poco más baratas probablemente, pero sin el desarrollo social que la otra tecnología genera, pues estamos hablando de que este modo de producción que es más artesanal, pues va a tender a desaparecer. Si un producto o servicio promueve la equidad o el desarrollo social, pero hay otro que es más barato, aun cuando esté fundamentado en violencia e injusticia, ese producto es el que va a dominar el mercado. Y tal como lo escribió Karl Polanyi en su libro La Gran Transformación, la globalización del sistema económico inglés, que fue donde empezó, digamos, este proceso, demolió los sistemas públicos en los que estaban basados los estados de bienestar y los valores asociados a ellos. Ahora todo es entendido como un libre mercado,
cuando es algo que realmente no existe, porque el libre mercado está concebido cuando dos economías son simétricas, cuando tienen unas condiciones similares. Cuando comparamos países como Inglaterra, países europeos, países como los norteamericanos, con economías emergentes como las asiáticas, las africanas, las latinoamericanas, pues vemos que no hay ningún tipo de simetría. El costo de capital, en donde estamos hablando de los intereses, 2% en Estados Unidos, 1% en Japón, por ejemplo, cuando acá el costo Quedan de capital 30 segundos. está por encima del 10%, claramente no es simétrico. El acceso a maquinaria, el acceso a tecnología, el acceso a subsidios son totalmente diferentes. Entonces, hablar de libre mercado, de no poner restricciones al comercio, es darle una estocada completa al sistema productivo nacional. Y eso es lo que se está haciendo actualmente. Listo. Muchas gracias por la intervención, muy interesante. Vamos a dar continuidad entonces con nuestra ronda de premisas. Nuestra primer premisa es: los organismos multilaterales no conocen las problemáticas particulares de cada país. Recordemos que aquí tenemos minuto 30 para cada uno de ustedes. Andrea, inicia por favor. Bueno, quiero iniciar aclarando un poco el concepto de globalización o ampliándolo. Entiendas entonces la globalización, según Carvalho, en el libro Economía Internacional, como el proceso de mayor interdependencia entre los países y sus ciudadanos, que consiste en una mayor integración de mercados, de productos y servicios entre las naciones por medio del comercio, la migración e inversión extranjera. La globalización es considerada un fenómeno que no tiene marcha atrás. Es un proceso imparable que obliga a las economías, naciones y organizaciones a ir a la vanguardia y a ponerse en un nivel de competitividad mayor que implica una gran capacidad de resiliencia y de innovación. Durante los últimos 50 años, las economías mundiales se han integrado cada vez más, impulsadas por la revolución industrial y más recientemente por las innovaciones tecnológicas. Bueno, los organismos multilaterales sí conocen las problemáticas. Seguidamente creo que tendré la oportunidad de mencionar un poco más específicamente estas organizaciones y cuál es el propósito de ellas y cuál es el trabajo que han estado adelantando a favor de la globalización y aportando a las economías la integración. Listo. Terminamos. Damos continuidad con la siguiente, por favor. Bien, entonces mi intervención está enfocada a partir de hechos que son reales, en los cuales el Fondo Monetario Internacional presenta en la gran mayoría de las veces la misma receta para los países que piden su salvamento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Un país que se encuentra en crisis por alguna situación y ve que con sus recursos no es capaz de lograr el crecimiento, pide ayuda al Fondo Monetario Internacional. Este Fondo Monetario lo que hace es enviar un grupo de expertos. Este grupo de expertos hacen un diagnóstico del país y a partir de eso dan unas ideas o unas recomendaciones. Estas recomendaciones son las que ellos deben, los países, aceptar para que el país funcione. Entonces, ¿qué sucede? Esas recomendaciones son las mismas. Vemos el caso de Grecia, vemos el caso de Argentina, donde las recomendaciones eran disminuir la edad de jubilación, perdón, aumentar la edad de jubilación, ampliar el número de personas que deberían pagar impuestos, privatizar el sistema financiero, reducir el gasto en programas sociales, hacer una reestructuración de los puestos de trabajo del Estado, es decir, reducción de personas que están laborando, con lo cual va a generar mayor recesión, la economía se contrae. Por eso pienso que esos ejemplos dan gran
evidencia de que no es buena o que los fondos no conocen las problemáticas de los países y lanzan un salvamento que es igual y que a la final lo que buscan es recuperar la plata que ellos invirtieron. Listo. Gracias. Continuamos, por favor. Sí, yo creo que es importante mencionar que los organismos multilaterales fueron creados precisamente para mantener un status quo, que es el status quo que ha organizado el sistema económico actual, en donde hay unos países que tienen muchos más recursos que otros. Estos organismos se basan en unos indicadores macroeconómicos que están muy lejos de reseñar lo que cada nación tiene como potencial y como necesidad. Cuando vemos un indicador macroeconómico como el PIB, podemos estar viendo un PIB muy alto en un país con altísima inequidad, como es el caso de Colombia, que el PIB no es tan alto, pero sí es un país con altísima inequidad, que además, desde la apertura económica de los años 90, ha venido aumentando sin ninguna tendencia, digamos, de reversión. Entonces, al no entender las necesidades y el potencial, las fórmulas siempre van a ser las mismas y las fórmulas van a ser siempre para mantener el status quo, porque es que estos organismos fueron creados para eso. 30 segundos. Entonces, mi fórmula, además de lo que mencionó César, las fórmulas son: abra todas las barreras comerciales, quite los aranceles, elimine todas las restricciones al libre mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que los países en desarrollo que tienen una matriz productiva mucho más avanzada, pues van a poder vender todos esos productos a mis consumidores y los empleos y la generación de mano de obra no se va a dar en mi país. Entonces es clarísimo que los organismos multilaterales están muy lejos de conocer y aún si la conocieran, de interesarse en la situación de cada país. Listo. Sus posturas son muy interesantes. Continuamos con nuestra segunda premisa, que es: las recetas económicas dadas por el FMI mejoraron la crisis asiática en la década de los 90. Vamos a dar inicio en este momento con César, por favor. Claro, mira, como les comenté desde un comienzo, las recetas son las mismas. Básicamente es reducir el gasto público. ¿Eso qué implica? Que las inversiones en educación, en hospitales, en acueductos se van a reducir. Eso fue lo que planteó el fondo a los países asiáticos. Reducir el déficit fiscal, dejar que los bancos que no pudieran pagar la deuda quebraran y aumentar las tasas de interés. Como consecuencia, esos países se fueron a la bancarrota. Países como Tailandia, Malasia, Corea del Sur, que aceptaron las recomendaciones, tuvieron unos grandes problemas de equidad social. Sin embargo, la evidencia de que esto no funciona es que un país como Malasia, que no aceptó las recomendaciones del fondo, ellos decidieron aceptar o más bien adoptar políticas internas para solucionar la crisis, como por ejemplo proteger los bancos, no seguir las recomendaciones de subir los impuestos o de afectar el gasto social. Este país mostró una recuperación en el PIB, lo cual demuestra que si un país estructura su estrategia sin necesidad de seguir las recomendaciones del fondo, va a poder salir de la crisis. Entonces, es la evidencia de que las recetas que dieron en la parte asiática, en los países asiáticos, no funcionó. Listo, gracias. Damos continuidad con Hans, por favor. Sí, la crisis asiática de los 90 es también conocida mundialmente como la crisis del Fondo Monetario Internacional. Esta fue una situación que generó un rechazo de las políticas estadounidenses, de las políticas en esa época llamadas imperialistas, precisamente porque eran medidas que estaban orientadas a hundir los países más de lo que estaban hundidos. Y se trata de una práctica bastante, digamos, común en el sentido de que yo te digo: oye, tú estás mal económicamente, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Simplemente deja de comer, deja de gastar en salud, deja de utilizar recursos para diversión y todo ese dinero me lo vas a tener que pagar a mí ahora porque es que yo te voy a empezar a financiar. Y además todas las recomendaciones que yo te haga van a ser obligatorias para ti, o si no yo voy a empezar a cobrarte esa deuda a unas tasas en que nunca lo vas a poder pagar.
Entonces, de alguna manera también voy a reprimir, y esa fue una de las políticas más importantes, reprimir el sistema productivo de estos países, obligándolo a tomar préstamos con tasas de intereses impagables. Entonces, a raíz de esta situación, y más o menos después de los años desde el año 97, 98, en que 30 segundos. la crisis se acentuó, todos estos países, digamos, tuvieron una reacción totalmente estadounidense, antiamericana, y rechazaron, pues digamos, en gran medida estas medidas que se habían recomendado inicialmente. Gracias. Andrea, por favor. Bueno, entonces, al respecto quiero que se tenga en cuenta que el Fondo Monetario Internacional fomenta la cooperación monetaria mundial, busca la seguridad y la estabilidad financiera, facilita el comercio internacional, promueve el alto nivel de empleo y crecimiento económico sostenible, procura reducir la pobreza en todo el mundo. Así, mediante comisiones investigadoras se asigna a los países grupos que estudien sus condiciones para recomendar políticas eficaces. Y ciertamente una de las recetas que pues en determinado momento se dio específicamente refiriéndonos a la crisis asiática de los 90 fue eh, asignar o enviar comisiones que impulsaran políticas y beneficiaran los intereses financieros proponiendo modelos macroeconómicos. Es ahí donde los gobiernos deben, es ahí donde los gobiernos deben estudiar y analizar bajo qué condiciones van a hacer sus negociaciones. No se trata solamente de hacer uso de una entidad internacional como una consultora, sino también que los gobiernos sienten sus posiciones y defiendan sus intereses y su producción. Gracias. En este momento hablamos del PIB, del Fondo Monetario y otros temas, lo cual nos abre un abanico de ideas bastante interesante. Vamos con nuestra tercer premisa, que dice, la mentalidad ortodoxa de los dirigentes de cada entidad multilateral no permite la posibilidad de un diálogo constructivo que conduzca al conocimiento de la problemática real y necesidades actuales de cada país. Vamos a iniciar con Hans, por favor. Gracias, Franci. Yo pienso que aquí el tema de ortodoxia es un eufemismo. Esto no se trata de ortodoxia, se trata de unos intereses que están definidos. Me llama la atención el comentario de la representante de la Organización Mundial del Comercio porque parece que fuera optativo tomar o dejar las recomendaciones, y eso no es así. Cuando un país está en crisis, estas entidades multilaterales obligan a tomar ciertas determinaciones, y vamos a dar aquí unos ejemplos. Las exigencias y recomendaciones de organismos multilaterales para corregir asimetrías económicas han llevado a que países como Colombia hayamos tenido que privatizar Telecom, Isagen, Carbocol, Bancafé, empresas que hoy hacen parte de conglomerados internacionales que generan miles de millones de dólares al año, que podrían estarse generando para el país. Pero dado 30 segundos. estas supuestas asimetrías que se generan en el mercado, pues fueron de las exigencias. Entonces, en este sentido, es importante aclarar que no es un tema de ortodoxia, es un tema de cuál es mi misión. La misión de los representantes de los fondos y de las bancas multilaterales es imponer el status quo que se han ido imponiendo, sumir a los países más en la miseria y destruir el aparato productivo. Listo. Continuamos, por favor, con César. Mira, gracias. Muy amable. Entonces, la posición de las personas que administran el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales siempre ha sido una posición en la que el país necesita un salvamiento, listo, lo vamos a ayudar, pero tienes que aceptar nuestras condiciones. Y nuestras condiciones siempre van a ser, primero, proteger los intereses de los que prestaron. Es decir, yo te presto, pero como no tienes cómo pagar, te refinancio la deuda, pero primero con esa plata me vas a pagar mis intereses y después lo que quede se puede utilizar en inversión. Pero entonces se prioriza la recuperación de los valores y de los dineros que se tienen que pagar a los acreedores.
Por ejemplo, de acuerdo con Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, que hablaba sobre la crisis en Argentina, dice que las medidas de austeridad ralentizan la economía e impedirán el crecimiento del país y será el costo de la gente. 30 Eh, segundos. para poner otro ejemplo, eh, después de la crisis de Argentina que fue en los años 90, el Fondo Monetario Internacional en 2004 reconoció que hubo errores. Lo mismo pasó con la crisis en Grecia. Una década después, después de que se hizo una inversión de 145 mil millones de dólares y que la economía no se mejoró, ellos reconocieron que hubo una crisis y que hubo unos errores en las estimaciones. Sin embargo, las políticas siguen siendo las mismas. Vemos, por ejemplo, cómo hace unas semanas en Ecuador la gente tuvo que manifestarse por los precios y las alzas en la gasolina, lo cual es una recomendación del fondo después de que entró el nuevo gobierno. Entonces, aun cuando se reconocen los errores, se siguen cometiendo los mismos. Listo. Continúas, Andrea, gracias. No podemos dejar de lado que el propósito de la globalización es la integración de las economías mundiales, el establecimiento de propósitos colectivos que beneficien el desarrollo de las naciones. Entonces, es ahí donde cada uno de los países sí tiene la posibilidad de negociar, de aceptar o no, porque finalmente existen normas que son las que rigen el comercio, que son las que rigen las relaciones entre los países y son necesarias para que haya fluidez, para que hayan acuerdos comunes y es también allí donde cada nación debe identificar en qué es competitivo, en qué es competente, cuáles son los productos con los que puede destacarse a nivel mundial y en ello debe concentrarse. Entonces, es importante también tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional es un organismo cuyo principal objetivo es actuar como un consultor mediador y supervisor de los países y mediar entre la relación entre sus 30 segundos. economías. También es importante recordar que existen otras entidades u organismos como son la Organización Mundial del Comercio, que es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países y que los pilares de los acuerdos que establece están basados en las negociaciones y que los participantes tienen el propósito de garantizar que los intercambios comerciales se realicen de forma fluida, previsible y libre. Listo. Tiempo. Bueno, se plantearon ideas desde el utilitarismo al parecer. Vamos pues con nuestra otra premisa, que dice, las recomendaciones y directrices económicas, las recomendaciones y directrices sugeridas por los organismos multilaterales agudizan las crisis económicas. Iniciamos, por favor, con Andrea. Bueno, pues aquí quiero reiterar que la cooperación monetaria mundial busca la seguridad y la estabilidad financiera, que busca la facilitación del comercio internacional, que promueve el alto nivel de empleo y el crecimiento sostenible, que procura reducir la pobreza, pero también es importante que se tenga en cuenta que existen, aquí quiero nuevamente mencionar otra entidad que es el Banco Mundial, porque existen otro tipo de ayudas mundiales, como es el Banco Mundial, que está conformado por 189 países y es una asociación que trabaja con el propósito de reducir también la pobreza, de generar la prosperidad compartida en los países en desarrollo, que trabaja en todas las principales esferas del desarrollo, proporcionando variedad de productos financieros, así como asistencia técnica y que ayuda a los países a enfrentar desafíos mediante el intercambio del conocimiento, un conocimiento vanguardista y que aplica 30 soluciones segundos. innovadoras mediante investigaciones para establecer prioridades, intercambiar conocimientos acerca de medidas que funcionen mediante los avances conseguidos. Gracias. Damos continuidad con Hans, por favor. Gracias, Franci. Yo creo que uno tiene que medir
cómo las recomendaciones afectan efectivamente un país y no lo que querían hacer. Cuando escuchamos a nuestra compañera, digamos, habla de mucha filosofía y muchas teorías que en la realidad, pues, por lo menos en estos países, como en Latinoamérica, no lo hemos visto. En Colombia, después de los años 90, con la apertura económica que inició Betancur y luego terminó César Gaviria, digamos que no del 100%, pero es un proceso que se abrió en esa época. Colombia pasó de ser autosuficiente en materia alimentaria a importar actualmente más de 20 millones de toneladas de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no somos capaces hoy, cuando sí lo éramos capaces hace 30 años, hoy no somos capaces de alimentar a nuestra población. ¿Por qué? Probablemente porque nuestra trigo, nuestro maíz, nuestra papa, la hace más barato a alguien más. Pero 30 esto se segundos. trata de soberanía alimentaria, de no depender de otros países y de generar empleo acá. Cifras del Banco Mundial que citaba también nuestra compañera. 2.2 millones de colombianos que viven en pobreza extrema. 2018, más del 5% de la población. ¿Dónde está esa búsqueda de la equidad y de la eliminación de la pobreza? Claramente, Colombia no es el país en donde estas recomendaciones han tenido un efecto positivo, sin mencionar muchos otros daños que se han ocasionado al aparato productivo. Así que es importante entender que todas las medidas que ha recomendado estos organismos multilaterales han sido nefastas para el desarrollo económico de Colombia particularmente. Tiempo. Continuamos, por favor, con César. Gracias. Yo también tengo muchas observaciones acerca de la intervención de la compañera Andrea. Ella hablaba de la innovación. Entonces, veíamos innovación, por ejemplo, en Ecuador, donde en el gobierno de Rafael Correa tomó una decisión de no aceptar las recomendaciones del fondo y no tomar préstamos, y el país invirtió en innovación, creó carreteras, que el país estaba un poco devastado. Ahora que entró Lenin, también se aceptaron en este caso las recomendaciones y tomó un préstamo del fondo y dejó de invertirse, por ejemplo, en la Universidad del Amazonas, que es una universidad que está dedicada a la innovación precisamente en el sector agropecuario, en el sector agrícola. Vemos, por ejemplo, y me adopto la posición de Hans, precisamente en Sudán, un país africano que estaba totalmente enfocado en la parte agrícola y se daba autoabastecimiento, tomaron las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y hoy en día es un país en pobreza, totalmente quebrado. Me preocupa mucho la situación de Argentina, que la podríamos comparar con Grecia. Grecia, digamos, en PIB son muy parecidos. Grecia adoptó totalmente las recomendaciones del fondo. Hoy en día Grecia, la deuda supera el PIB. Eso es algo increíble, que no tengan ni cómo poder pagar la deuda y que estén inclusive pensando en no pagarla. Me preocupa Argentina, ¿por qué? Porque en estos días vienen las votaciones, mañana 27, y solamente con las preliminares, la incertidumbre en los mercados fue tan grande porque podría llegar un gobierno de izquierda que podría tomar decisiones pasadas con base en no pagar los impuestos, lo que puede generar más pobreza al país y más pobreza a la región. Algo parecido a lo que puede pasar con Argentina, entonces, con Venezuela. Me preocupa mucho eso porque la deuda de Tiempo. Argentina está casi al 80% del PIB y la de Colombia está al 50% del PIB. Entonces son situaciones que nos tienen que poner a reflexionar acerca del funcionamiento del fondo. Gracias. Qué pena Listo. la... Bueno. Tranquilo. Gracias. No se desconoce la globalización en estas intervenciones, pero vamos a continuar con nuestra última premisa. Los técnicos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional no realizan un trabajo profesional y adecuado. Vamos a darle inicio con César, por favor. Vale. Sí, mira, definitivamente, como lo mencionan varios textos, el texto que nos recomendaron de lectura, las personas que envían a los países son personas que no están bien preparadas. En el texto nos decían que copiaban y pegaban el nombre del país y a veces hasta se daban cuenta que era el mismo nombre. Entonces, pues ahí ya tenemos un indicador de que no conocen el contexto. César Carrijo, un escritor de la Universidad Nacional, escribía un texto en el que decía que en la apertura económica que presentó Pastrana, las recomendaciones del Fondo Internacional, del Fondo Monetario Internacional, era que no se invirtiera en la paz,
que la paz tenía que ser financiada por las empresas, por el sector financiero y con aporte de la comunidad internacional, pero que el fondo, el dinero prestado por el fondo no iba a ser involucrado en el proceso de paz. Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, ¿cómo que no van a invertir en la paz? Entonces, 30 ¿en qué tenemos que segundos. invertir? Siempre las recomendaciones eran las mismas: privatizar, subir impuestos y recortar el gasto. Entonces, con eso, pues, se demuestra que el Fondo Monetario Internacional no conoce el contexto de los países donde están interviniendo. Gracias. Seguimos con Hans, por favor. Yo pienso que los emisarios de estos fondos y bancos hacen un magnífico trabajo. Lo que pasa es que su trabajo es empobrecer a los países a donde van. Por eso es que les ha ido tan bien. Por eso es que las industrias grandes de los países de donde vienen, pues cada vez son más importantes. Su modelo está basado en la teoría económica. La teoría económica es que el sistema económico genere más riqueza, no importa la balanza, no importa si la riqueza está toda de un lado del mar, de un lado del continente, siempre que la balanza sea mejor. Ellos entienden que generar riqueza de alguna manera va a asegurar distribución o bienestar, y no es así. Las relaciones comerciales, que es la forma en que ellos miden el sistema económico, es la única manera en que dan una recomendación. Entonces, si establecer una nueva reforma tributaria en Colombia, aumentar la edad de la pensión, privatizar empresas tan 30 grandes como el segundos. Cerrejón, como Ecopetrol, es lo que hace que la balanza económica esté bien, no importa en qué lado, eso es lo que van a recomendar. Entonces yo creo que hacen un buen trabajo. Los que hacemos un pésimo trabajo somos nosotros, los que estamos en el país, los que sufrimos y entendemos la realidad, que nos dejamos convencer de que estas son medidas que realmente tienen algún propósito para nuestra nación, no para la otra nación, sino para la nuestra. Listo. Gracias. Continuamos con Andrea. Bueno, pues mis compañeros han mencionado ahora un tema muy importante dentro de todo lo que hemos hablado y es la cultura. Un país que se caracteriza por una cultura de corrupción, un país que tiene electores no pensantes, siempre va a tener mucha desventaja. Nunca habrá igualdad, nunca la pobreza cesará. Sin embargo, existen organismos mundiales que buscan reducir la pobreza. Y las naciones que mantienen altas barreras comerciales muestran tendencia a un nivel más bajo de crecimiento económico. Y si estamos hablando de Colombia, como ustedes lo han mencionado anteriormente, pues Colombia básicamente ha estado caracterizada por un altísimo nivel de corrupción y porque su población se ha dejado influenciar y ha dejado que estos representantes y estas personas que se encargan de negociar y estas personas que se encargan de representar al pueblo, pues siempre busquen sus propios intereses y no el bien común. Así que sí existen muchas herramientas a nivel mundial que pueden beneficiar una economía en desarrollo como es la de Colombia, pero todo depende también de la forma en que se sienten las posiciones y de cómo se negocie y de cómo existan mayores beneficios, no solamente unilaterales como mencionaban ahora, sino también que se busque una ventaja competitiva dentro de una economía y de un comercio internacional. Gracias. Después de haber escuchado las intervenciones, me permito realizar las conclusiones del debate. Se reconoce la importancia de los dos temas, pero no existe preparación por los países, sobre todo en aquellos que están en vía de desarrollo. Se debe llevar a cabo los procesos en condiciones adecuadas que permitan el equilibrio en la competitividad. Queda desde las posturas una sensación de utilitarismo, tanto a favor como en contra, unos mirando hacia las consecuencias positivas y otros hacia las negativas. La globalización económica es una realidad y al ser una ciencia social depende de las relaciones y tratados entre países.
Eso no es desconocido por ninguna de las partes, pero parece pesar mucho en el cómo se hace y qué tanto se está preparado, así como quiénes son las entidades y sus representantes para hacerlo. Por último, parece que se han tocado teorías económicas importantes como el marxismo. Parece también estar Adam Smith, lo que arroja un debate cargado de contenidos académicos interesantes. Por lo tanto, agradezco finalmente a los panelistas. Esperamos tenerlos nuevamente en unos próximos debates. Feliz día. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Franci, y a todos. Hasta Buenas luego. noches para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.